Bienvenidos a Alimento Espiritual, un momento para detenernos, escuchar la palabra de Dios y alimentar el alma con mensajes de amor, fe y esperanza. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto y un placer para mí estar aquí contigo. Quiero mirarte, Cristo humilde. Déjame decirte que si todo lo que tú vives no se siente libertad, algo que no está bien está sucediendo. Porque Dios es eso, Dios es libertad. Dios es esa libertad de poder amar. Si Él nos deja la libertad de amarlo a Él, no permitamos que esas cadenas que están en este mundo atrapándonos nos sometan. Relaciones, amistades, todo aquello que nos puede hacer sentir sometidos, ahí no es. Aquello que no nos dé paz, ahí no es. Aquello que nos cause angustia, ahí no es. Así es que bueno, ¿qué te parece si en esta hermosa mañana de viernes entregamos nuestra vida a nuestro Padre y le decimos: bendito y alabado seas, papá? Te damos gracias en esta hermosa mañana en donde tú y yo juntos caminamos, porque abrimos este corazón para que tú entres, papá, para que tú permanezcas, para que tú limpies nuestro interior, para que tú, Señor, seas parte de cada una de nuestra vida. Bendito y alabado seas, papá. Te damos gracias por todo este proceso que haces y sigues haciendo en nuestras vidas. Y esto nunca se va a terminar, porque nuestra responsabilidad es caminar contigo hasta llegar a tus brazos en la eternidad. Esa es nuestra responsabilidad, porque tú no nos obligas a tomar la decisión que tomemos. La libertad está ahí de elegir, y eso está en nuestras manos. Hoy elegimos caminar contigo. Si esa es tu decisión, dilo con voz alta. Hoy elijo caminar contigo, Señor Jesús. Hoy tú eres mi faro, tú eres mi luz, tú eres mi libertad, tú eres mi vida, tú eres mi amor. Tú lo eres todo, porque tú eres mi Salvador, el que me rescata de las tinieblas. Es el que me alimenta, el que me da vida, el que me da agua, el que sacia mi sed. Tú que en la cruz restauraste y me regalaste el perdón de mis pecados. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no hacer hoy viernes ayuno? ¿Cómo hoy no entregarme a ti con sinceridad, con entrega, con paz y con santa paz? Bendito y alabado seas, bendito, bendito seas nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que el Espíritu Santo nos asista en esta mañana, nos dé consuelo, nos dé de su sabiduría, nos dé entendimiento, para que la palabra del Padre transforme nuestros corazones y podamos vivir la paz, que aún nuestro mundo se esté cayendo en pedazos, podamos sentir que en Él lo tenemos todo. Aún nuestros hijos digan lo contrario, la familia diga lo contrario, las personas digan lo contrario. Confiemos en Él,
Acerquémonos a Él. Vivamos estos tiempos de Cuaresma con amor, con entrega, con bondad, pero sobre todo con fe. Una fe sincera que es la que va a transformar nuestra vida. Bueno, ayer tocamos algunos temas y hoy a unas personas silenciosas. Hoy denominé este tema los anónimos que cambiaron la historia de Dios. Tenemos a ese niño en el libro de Juan, la referencia está en el libro de Juan, capítulo 6, del verso 9 en adelante, donde había un niño que él simplemente ofreció su comida. Este personaje ni siquiera tiene nombre. La Biblia solo dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Era un niño entre una multitud de más de 5,000 personas. No era apóstol, no era líder, no era importante a los ojos del mundo, pero hizo algo que pocos hacen. Ofreció lo poco que tenía. Y con esos 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a miles de personas. Muchas personas creen que no pueden servir a Dios porque no tienen mucho o según no tienen nada. Pero Dios no necesita mucho. Dios solo necesita un corazón dispuesto. Ese niño nos enseñó que cuando entregas lo poco que tienes, Dios puede convertirlo en el milagro para multitudes. También tenemos otro personaje en la Biblia, Simón de Cirene, el hombre que cargó en la cruz. Y esta referencia la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 21. Simón de Cirene era un hombre común. Estaba pasando por Jerusalén cuando los soldados romanos lo obligaron a cargar su cruz, la cruz de Jesús. Probablemente ese día él pensó que era una desgracia haber estado ahí. Pero lo que él no sabía era que estaba ayudando a cargar el instrumento de la salvación del mundo. Su nombre aparece muy breve en la Biblia, pero su acción quedó registrada para siempre. Hay momentos en la vida donde ayudamos a alguien y pensamos, esto no tiene sentido. Pero quizá Dios te está poniendo en el camino de alguien que necesita tu ayuda en su momento más oscuro. Simón no predicó, no hizo milagros, pero sostuvo a Cristo cuando estaba cayendo. Y eso fue suficiente para quedar en la historia eterna. ¡Wow! Tenemos la sierva que salvó a Naam, otra de las que hace poco Carla nos compartió, pero quiero mencionar algunos personajes porque todos van entrelazados y ahorita vamos a descubrir el porqué. Esta referencia la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 2. En esta historia impresionante que está en la Biblia, encontramos a un gran comandante llamado Naam, el cual tenía lepra. Pero quien cambió su historia no fue un rey. Fue una pequeña y ella era una sierva israelita que trabajaba en su casa. Ella era una niña esclava, sin poder, sin riqueza y sin posición. Era esclava, recordemos que los esclavos eran dueños, eran muebles, no tenían voz ni voto. Si el dueño del esclavo quería matarlo, lo podía hacer y no iba a recibir ninguna réplica porque era dueño de eso, de esa persona. Y Naamán, este sargento, tenía una esclava chiquita, pequeña, una niña, que fue la que cambió su historia. Simplemente ella lo único que dijo fue algo muy sencillo. Si mi Señor
o sea, su sargento, su dueño, si mi señor fuera el profeta que está en Samaria, él lo va a sanar, él lo sanaría. Entonces, gracias a esas palabras, Naamán fue con el profeta Eliseo y Dios lo sanó completamente. No voy a centrarme en la historia, que Carla ya la platicó, cómo fue, cómo sucedió, y si no, te invito a que vayas y la busques. Entonces lo sana completamente. A veces pensamos que nuestras palabras no tienen importancia, pero una frase dicha con fe puede cambiar el destino de alguien. Una niña esclava terminó guiando a un poderoso general hacia el milagro de Dios. Y aquí voy a retomar el milagro que acaba de vivir mi nieta y que el miércoles nos lo compartieron ambas, tanto mi hija como mi nieta. Mi nieta habló con mucha fe. Quien conozca a mi nieta sabe que es una niña es muy sencilla, es muy introvertida, ella no busca el protagonismo, no le gusta hablar mucho, ella no comparte mucho. Pero wow, me sorprende esa fe, esa decisión, cómo nos compartieran el miércoles, cómo ella habló con esa fe. No, mamá, es que lo vamos a encontrar a Loki sí o sí. O sea, sí o sí, no había de dos, no había manera, imposible. Pero era su fe la que hablaba. Y esto, hablando ayer de estas mujeres que a veces pensamos que necesitamos a lo mejor que nuestros sueños era que para que alguien nos reconociera, a lo mejor necesitamos buscar ese éxito. No. El anonimato, cuando viene la obediencia y el trabajo y el servicio a Dios, el anonimato, nosotros, lo que le llamamos anonimato, puede ser algo que quedó en la historia por siempre y para siempre. Por eso elegí estos personajes. La Biblia no solo habla de reyes, profetas y apóstoles, también habla de un niño generoso, de un hombre obligado a ayudar y de una niña esclava que habló con fe. Personas aparentemente pequeñas, pero usadas por Dios de forma extraordinaria. Porque en el reino de Dios, el tamaño de la persona no define el tamaño del propósito. Lo único que importa es esto: un corazón dispuesto. Yo hoy te invito y te cuestiones, ¿tienes un corazón dispuesto? Yo recuerdo que en algún momento de mi vida me sentí tan atacada cuando empecé a hacer estos audios, pero lo único que vio mi padre fue un corazón dispuesto. Él no vio otra cosa. Él no vio conocimiento en mí, no vio sabiduría, porque obvio no la tenía. Él lo único que vio fue un corazón dispuesto. Y recuerdo cuando la gente me decía que por qué Dios hacía tantos milagros en mi vida. Y yo lo único que te puedo decir es que no los hace porque eres consentido, porque le caes bien, no. Es porque Dios ve un corazón dispuesto. Eso es lo único que te puedo decir. Milagro que yo le pidiera de alguna persona que me hiciera una petición, milagro que se lo concedía. Hablo de milagros reales, grandes. No, ya el milagro que no le damos importancia malamente es el de la vida, ¿verdad? Y que no agradecemos normalmente. Pero había situaciones que eran imposibles de que sucediera algo y orábamos, nos poníamos en ayuno con esa persona y Dios hacía el milagro. A mí nunca me ha hecho quedar mal, nunca me ha hecho quedar mal. Es el testimonio que yo te puedo dar. Jamás me ha abandonado. Desde que llegué a Él y le supliqué una nueva oportunidad, jamás me abandonó. La que lo abandoné fui yo,
pero desde que me acerqué a Él con ese amor, con ese fervor, con esas ganas, hoy, cada día, lo único que le pido es: Señor, déjame vivir a tu lado. Dame la fuerza para no alejarme de ti, para que las tentaciones no me alejen de ti, porque en este mundo, cada día, cada segundo, cada minuto, somos tentados. El mundo nos atrapa, pero solo podemos vivir bajo el resguardo de Él cuando nosotros tomamos esa decisión. Hay una profetisa que confirmó la palabra de Dios. Ella es Hulda, y esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando encontraron el libro de la ley en el templo, el rey Josías necesitaba saber si verdaderamente era palabra de Dios. Y aquí la pregunta es: ¿a quién consultaron? No consultaron a Jeremías ni a otro profeta famoso. Consultaron a esta mujer, a esta profetisa, que ni la conocemos, que ni la escuchamos como Jeremías. Pero ella interpretó la escritura y confirmó el mensaje de Dios para el pueblo. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Dios levanta voces sabias, incluso cuando la historia casi no las menciona. Hay un anciano que sostuvo al rey David en su momento más oscuro. Esto lo encontramos en el libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 17. Cuando el rey David huía de su propio hijo Absalón, el rey David estaba cansado, derrotado. Apareció un hombre mayor llamado Barzillai. Él le llevó comida, provisiones y descanso. Este hombre mayor no era un soldado ni era un profeta. Él simplemente era un hombre generoso. Hoy yo te digo, hay personas que Dios envía para sostener a otros en sus momentos de caída. Ay, Ebemelec, el extranjero que salvó al profeta Jeremías. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 38, en el verso 7 y 13, del verso 7 al 13. Jeremías fue arrojado a una cisterna para que muriera ahí. Pero un hombre extranjero, Ebemelec, escuchó lo que había pasado. Se arriesgó, fue al rey y pidió permiso para rescatar al profeta. Con cuerdas y telas lo sacó del pozo. Y aquí yo te digo, Dios puede usar a personas que ni siquiera pertenecen al pueblo para cumplir su justicia. Usó a un extranjero, Dios. Esto nos enseña y nos invita a que no critiquemos a nuestro prójimo que no profesa nuestra religión, que no juzguemos a nadie, que no sabemos qué persona puede venir a salvarnos la vida, aún no sea parte de mi círculo social, de mi entorno. No lo sabemos. Yo te invito a que no seamos personas que castiguemos porque nos sentimos mejores que otros. Pidámosle a Dios que siempre nos dé la sabiduría para tener la humildad de nunca rechazar a nadie. Aún no profese mi religión que yo profeso, porque aquí vemos el claro ejemplo de que Dios usa a quien menos nos imaginamos, y quien menos nos imaginamos nos puede venir a salvar la vida. No rechaces a esa persona que seguramente hoy puede salvarte la vida. Jael, la mujer que cambió el rumbo de una guerra. Esto lo encontramos en Jueces, capítulo 4, del verso 17 al 22. Sisara era un poderoso general enemigo de Israel. Escapó de la batalla y llegó a la tienda de Jael, pensando que estaría seguro. Pero Jael tomó una decisión que cambiaría la historia del pueblo de Dios. Ella lo derrotó mientras dormía. Dios a veces usa a personas inesperadas para terminar batallas imposibles.
José de Arimatea, el hombre que honró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 57 al 60. Cuando Jesús murió, casi todos los discípulos tenían miedo. Pero José de Arimatea tuvo valentía. Fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo con dignidad. Usó su propia tumba nueva. Aquí el mensaje es, incluso en los momentos donde parece que todo terminó, Dios levanta personas que honran lo sagrado. Así es. Tenemos también a Ananías de Damasco, el hombre que ayudó a Pablo de Tarso. Recordemos este gran personaje. Y esta referencia la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 10 al 18. Después de que Saulo tuvo su encuentro con Cristo, quedó ciego. Dios llamó a un discípulo llamado Ananías, pero Ananías tenía miedo, obvio, con justa razón. Sabía que Saulo perseguía a cristianos. Aún así obedeció. Oró por él y Saulo recuperó la vista. Ese Saulo se convertiría en el apóstol Pablo. Y aquí el mensaje es, a veces Dios nos envía a ayudar a alguien que aún no se ha convertido en lo que está destinado a ser. Nosotros solo seamos obedientes. Y por último, tenemos a Obed-Edom, el hombre que hospedó el arca de Dios. Ay, esta historia, no me he detenido a ninguna historia a ampliarla, solo las menciono, pero esta historia, todas, me vuelan la cabeza, me apasionan, me enamoran. Ay, pero esta historia, wow. Esta historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, del verso 10 al 12. Cuando el arca del pacto fue trasladada, ocurrió un accidente y muchos tuvieron miedo. Entonces el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. Durante 3 meses permaneció allí y la Biblia dice algo impresionante. Dios bendijo toda su casa. No me voy a detener en esta historia, solamente te voy a decir lo siguiente de esta historia. Mientras el arca estuvo ahí, la vida de Obed-Edom empezó a prosperar, sus hijos, su casa, todo empezó a prosperar de una manera impresionante, ¡impresionante! O sea, que el mensaje aquí es que cuando la presencia de Dios habita en tu casa, en mi casa, la bendición alcanza a todos, a todo y a todos. No fue solo para Obed-Edom que él tomó la decisión de decir, mi casa, yo aquí guardo el arca. Fue para todos. Cuando la presencia de Dios está en tu hogar, salpica a tus hijos que están rebeldes, que no quieren creer, que no van a misa, que no, o sea, Dios arrasa con todos. Así como alcanzamos la desgracia por ser obedientes, y no porque Dios nos las da, porque nosotros alcanzamos la desgracia por nuestra desobediencia, Dejemos de castigar y de decirle a Dios que todo es culpa de Él. Dejemos ya de ser personas que no nos hacemos responsables de nuestros actos, que no nos hacemos responsables de nuestras decisiones y que para todo queremos culpar a Dios. Entonces, yo nada más te digo que cuando la presencia de Dios habita en tu hogar, la bendición no solo alcanza tu vida, sino la de tu familia. Alcanza todo tu hogar. Y nadie va a estar exento de recibir la gracia y la bendición, la misericordia y el amor de Dios. La Biblia no está hecha solo de grandes nombres. También está llena de personas que hicieron pequeñas acciones que sostuvieron el plan de Dios. Encontramos a una profetisa que interpretó la ley, un anciano generoso, un extranjero valiente, una mujer decidida, un hombre que honró a Cristo, un discípulo obediente, un anfitrión de la presencia de Dios. Personas que casi no aparecen, pero que Dios nunca olvidó.
porque en el reino de Dios los actos silenciosos muchas veces sostienen los milagros más grandes. Así es que yo te digo hoy que todos estos personajes sirvieron sin buscar protagonismo, pero el cielo registró cada uno de sus actos. ¿Qué quieres? Que todo lo que tú hagas, en vez de que sea reconocido, o todo lo que yo haga, en vez de que sea reconocido, quede registrado en la memoria de Dios y Él se encargue de registrarlo en la vida, o quiero que sea visible para que las personas lo vean, pero que un día lo van a olvidar. Así es que hoy con esto nos quedamos. Le damos gracias a Dios porque encontramos personas que seguramente no habíamos escuchado o a lo mejor las conocemos por encimita. Pero que Dios hace grandes cosas con eso porque Él jamás olvida. Así es que mi servicio a Dios empieza desde mi corazón, amándolo, honrándolo y respetándolo de manera genuina, honesta y real. Así es que hoy mi trabajo es hacer un acto de conciencia. Hoy te invito que en este día, para tener un fin de semana hermoso y maravilloso, tengamos un acto de conciencia que nos invite a ser honestos con nosotros mismos y a saber cómo le vamos a entregar a Dios nuestro corazón. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios así lo permite, que tengamos todos un maravilloso y bendecido día. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos asista en todo momento. Que la Sagrada Familia nos abrace y nos muestre el amor, la valentía y la integridad de saber que vale la pena vivir en familia. Que Dios nos bendiga. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Gracias por escuchar Alimento Espiritual. Que la palabra de Dios ilumine tu camino y llene tu vida de paz y esperanza.